Vamos a ver las coordenadas esféricas de un punto, la localización exacta en una esfera. Tenemos, por ejemplo, la esfera y tenemos, por ejemplo, un diámetro, por ejemplo, un eje de la esfera, y vamos a dibujar, por ejemplo, una circunferencia que pase por el centro de la esfera, una circunferencia, por ejemplo, horizontal, para situarnos. Entonces, las coordenadas de un punto quedan determinadas por el radio de la esfera y dos ángulos que vamos a ver ahora. Entonces nos acercamos un poco. Por ejemplo, nos dan las coordenadas polares de un punto, polares o esféricas se llama. Vamos a poner punto igual a 1 raíz de 3 y, por ejemplo, 2 raíz de 3. Bueno, esas son las coordenadas y hay que localizar la posición exacta del punto. Entonces tenemos el centro de la esfera y vamos a dibujar dos ejes. El eje Y, por ejemplo, según esta dirección, y el eje X. Entonces dibujamos, por ejemplo, aquí dentro un cuadrilátero, dibujamos otra sección de la esfera horizontal, vamos a dibujarla, por ejemplo, por aquí, que tendría un paralelo de esa esfera, una sección horizontal, y vamos a coger el punto, por ejemplo, para que se vea bien, pues por ejemplo aquí, este punto. Vamos a imaginar que es ese punto. Lógicamente, como ya nos lo dieron, pues no tiene por qué ser ese. Pero bueno, pues este punto tiene sus proyecciones sobre el plano este, pues por ejemplo aquí, que es el plano de la circunferencia, entonces tiene su coordenada sobre el eje Y y tiene su coordenada sobre el eje X. O sea que pensamos en un prisma cuyo vértice pasa por aquí. Levantamos una vertical, lo mismo, o sea que es un prisma dentro de ese cuadrante. Ahí lo tenemos localizada con sus tres proyecciones. Esta y esta. Y el punto sobre la esfera. Bueno, pues según eso, entonces ahora vamos a marcar ahí. Pues tendremos aquí, por ejemplo, esta es la coordenada en Y, esta es la coordenada en X y esta es la coordenada en Z, para localizar ahí perfectamente el punto, que queda por este paralelo, por esta circunferencia horizontal, paralela al ecuador, que es una circunferencia máxima que pasa realmente por el centro de la esfera, dividiéndola en dos partes iguales. Bueno, pues según eso tenemos, cuando una esfera pasa por el origen de coordenadas, este es el eje Z, pues tenemos que su ecuación es radio al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Eso quiere decir que el radio es igual a raíz de todo esto. Pasamos esto como raíz. Entonces tenemos radio de x al cuadrado es 1 al cuadrado, más y al cuadrado es raíz de 3 al cuadrado, que es 3, más z al cuadrado es 2 por 2, 4, raíz de 3 al cuadrado es 3, 4 por 3. Entonces tenemos 1 más 3, 4, 4 por 3, 12. Entonces tenemos 12 y 4, 16, raíz de 16 es igual a más menos 4. Nos interesa el valor absoluto, 4. Ya sabemos que el radio de la esfera es 4. O sea que en realidad esto es, ya lo podemos proyectar aquí abajo, por ejemplo, 4 unidades. Bueno, ya tenemos localizado el tamaño de la esfera. Bueno, si ahora, por ejemplo, dibujamos aquí esta línea, pues esto nos va a determinar la tangente. Entonces hago por aquí una paralela al eje Y y gráficamente pues tenemos que este es el valor de la tangente cuando el radio de la esfera vale 1. Si no, tenemos que ser a esto partido por esto. Entonces ya lo escribimos. Esto sabemos que es Y, y esto sabemos porque es esto, y esto sabemos que es X. Ya lo ponemos aquí, Y y X. A esto le llamamos, por ejemplo, M, la medida desde aquí hasta aquí, M, y al radio pues le llamamos, por ejemplo, radio. Entonces tenemos la tangente del ángulo este, donde está el punto, o sea, de este ángulo, que forma la proyección del punto con el origen, y esta línea, este ángulo que llamaremos alfa, la tangente de alfa, será igual a dividir esto entre esto, o sea, M dividido entre R, o lo que es lo mismo,
como este triángulo es semejante a este, será lo mismo dividir esto entre esto que esto entre esto. Entonces también será igual a y partido por x. Por tanto, tenemos que la tangente de alfa tenemos que es igual a y partido x. Entonces cogemos y es raíz de 3 y x es 1, o sea que es raíz de 3. Entonces tenemos que el ángulo alfa vale 60 grados, que es lo que mide realmente, que es lo que vale la tangente. La tangente de 60 vale en realidad esta medida, pues sería realmente raíz de 3, esto que tenemos aquí. Pues pensando en la circunferencia unitaria. Bueno, tenemos entonces ya el primer ángulo que nos determina entonces este ángulo, la posición del punto respecto a este eje. Entonces ese sería el primer ángulo que vamos a marcar, por ejemplo, en color rojo. Tenemos este primer ángulo. Bueno, y ahora lo que necesitamos, si unimos este punto con este, tenemos aquí una línea que pasa por el punto y por el origen. Y este ángulo que viene por aquí y que pasa por el punto, o sea, vendría por aquí ese meridiano. Tenemos este ángulo que se llama latitud y este de aquí, que es el que buscamos, que se determina dentro de las coordenadas esféricas, es lo que se llama colatitud. Bueno, pues el que nos interesa es el ángulo de colatitud, ¿no? Porque en realidad las coordenadas queda definido, las coordenadas esféricas queda definido primero por el radio. Entonces las coordenadas del punto son primero 4, que es el radio, luego 60, que es este ángulo de aquí, 60 grados, y nos falta calcular el ángulo este. Bueno, pues tenemos que el ángulo este, lo mismo, tenemos esta dirección, entonces por el punto superior, por el polo superior de la esfera hago una paralela, y esa es la tangente por este punto. Bueno, pues tenemos que en realidad la tangente es lo mismo que dividir esto entre esto, o lo que es lo mismo también dividir esto entre esto, ya que este triángulo y este de aquí son semejantes. Bueno, pues según eso, si dividimos esto entre esto, tenemos por ejemplo esta medida y tenemos esta. Esta es la hipotenusa, tenemos x, tenemos y, entonces tenemos que esa medida será la hipotenusa al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Por tanto, la hipotenusa es x al cuadrado más y al cuadrado, raíz de todo eso. Y por tanto, tenemos entonces ya que sería, pues tenemos x, tenemos y, que es esto, entonces ya ponemos, aunque vamos a hacerlo completo, la tangente de este ángulo que llamaremos beta. La tangente de beta pues será igual a esto, raíz de x cuadrado más y al cuadrado, que es en realidad la hipotenusa, que es esta medida dividido entre esto, porque eso dijimos que era la tangente, este triángulo que era semejante a este exterior, y esto es en realidad z. Entonces ya podemos poner aquí abajo el valor de z. Bueno, pues así calculamos siempre ese ángulo llamado colatitud. Entonces ya podemos escribir x al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, que es 1, más y al cuadrado, que es 3, partido por z, que es 2, raíz de 3. Bueno, y esto 1 más 3, 4, raíz de 4 es... Perdón, tenemos un raíz de 4 arriba, ya que 1 más 3, 4, y abajo 2 raíz de 3. Bueno, y arriba entonces tenemos 2, abajo 2 raíz de 3, esto lo eliminamos y queda 1 partido raíz de 3. Bueno, pues ese sería realmente el ángulo, que es 1 partido raíz de 3, beta es igual a 30 grados. Podríamos subir la raíz pues de esta forma, 1 partido raíz de 3, lo multiplicamos arriba y abajo por raíz de 3, y tenemos aquí que queda 3 al cuadrado, raíz, y arriba raíz de 3. Abajo raíz y cuadrado se va, pues sería raíz de 3 partido por 3. Bueno, pues eso sería realmente lo que estamos buscando, ¿no? Tenemos entonces ya perfectamente definido el ángulo de la colatitud. Entonces ya sabemos que la tercera coordenada es 30 grados.
Entonces, hemos resuelto el ejercicio y se hace siempre igual. La tangente, el ángulo alfa, es y partido x. La cotangente, el ángulo beta, que es la colatitud, esta es la fórmula, como hemos visto. Y por último, al principio, pues tenemos simplemente la ecuación de la esfera que nos determina ahí siempre el radio de la esfera. Y las coordenadas del punto quedan definidas, entonces por eso, por el radio de la esfera primero, luego el primer ángulo, que es este, y luego, por último, este ángulo, que será este. Bueno, pues esas son las coordenadas esféricas. Si nos dan un punto, determinar la esfera y posición exacta de ese punto. Ahora ya sabemos que aquí queda a 60 grados hacia esta dirección y aquí queda a 30 grados hacia arriba. En la esfera terrestre tenemos respecto al ecuador, tenemos siempre que un punto queda determinado respecto al meridiano de Greenwich, pues queda determinado por el ángulo, por longitud, por ejemplo longitud oeste, pues 30 grados, o sea, norte, sur, este, oeste, 30 grados, este ángulo, y luego por la latitud, que es la altura hacia arriba, entonces, por ejemplo, 40 grados. Entonces, por ejemplo, latitud norte, 40 grados, sur sería hacia abajo, y luego este y oeste, latitud norte o sur nada más, y luego longitud oeste, oeste hacia este lado, ¿no? O sea que en realidad necesitamos, en el caso de la esfera terrestre, dos ángulos también. Aunque aquí cogemos la colatitud, aquí simplemente cogemos la latitud, o sea, este ángulo. Entonces cogemos primero la longitud, que es respecto al meridiano de Greenwich. Contamos, por ejemplo, hacia el oeste, 30 grados, entonces ya tenemos este punto localizado. Y ahora subimos 40 grados, sabiendo que en el paralelo, arriba de todo, es el 90 grados, ¿no? Que vendría a ser el cuadrante. Entonces subimos 40, 90. Y ahí tenemos ya la localización del punto. Longitud oeste 30 grados, latitud norte 40. Si fuera latitud sur sería hacia abajo.